Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yayo. Y en este video vamos a terminar de ver el tema de las donaciones y ahora vamos a ver lo que es la revocación y la reducción de las mismas. Para estos efectos, ay Dios santo, voy a compartir nuestras ya famosas láminas. Así que, pues ahí están, ¿no? Y pues vamos a ver, no sé dónde estás, aquí estás. Vamos a ver la revocación y la reducción de las donaciones. Para empezar, ¿qué es la revocación? No es lo que están pensando, ya sé que es el ejercicio que pasó hace unos 8 días, pero cambien el tip, no es eso la revocación. La revocación, en un sentido civil, es un acto jurídico unilateral en virtud del cual una persona deja sin efectos a otro acto jurídico, ya sea por causas y estipulaciones de la ley o por la autonomía de la voluntad de las partes. Vamos a ver que las donaciones son objeto de revocación, que ojo, no es lo mismo que la rescisión. La rescisión es cuando ante el incumplimiento de una obligación en un contrato, una de las partes decide terminarlo. La revocación es otro acto jurídico totalmente diferente que va a tener por finalidad dejar sin efectos al contrato o al acto jurídico ya hecho. Y esto se puede dar por razones legales o por la voluntad de las partes. En el caso de las sucesiones hay dos razones principales para la revocación, siendo la primera de ellas la superveniencia de hijos. Ojo, no es la supervivencia, es la superveniencia de hijos. La superveniencia de hijos se da o se va a presentar en la donación cuando el donante efectúa la donación y en ese momento no tiene hijos, pero posterior a efectuada la donación, el donante tiene descendencia, tiene un hijo, y entonces ante este nacimiento deja sin efectos la donación. Pedro le dona a Luis una casa, pero en ese momento Pedro no tenía hijos. Después de que le dona la casa, Pedro tiene un hijo. Entonces, ante esta situación, lo que pasa es que Pedro le revoca la donación a Luis porque a lo mejor necesita esa casa para dejársela a su hijo o para mantener a su hijo. Entonces, esta es la revocación por superveniencia de hijos. También se presenta en el caso de los hijos póstumos. ¿Esto qué es? Después de efectuada la donación, el donante fallece, pero tras la muerte del donante nace un hijo de él. En este caso sería, por ejemplo, pero para esto se tiene un lapso. No va a ser tampoco de, oye, yo, pero entonces, si el donante fallece a los 70 años después de echar la donación y tiene un hijo, ya me la pueden revocar. No, la ley dice que después de efectuada la donación, en un lapso de 5 años, si el donante fallece y después de este fallecimiento tiene hijo, entonces se puede revocar en su totalidad la donación. Vamos a ver entonces un ejemplo. Pedro le dona la casa a Luis y inmediatamente después de que la dona por X o por Y razón, Pedro muere. Y después de que Pedro fallece, le nace un hijo de él. Entonces, ante este nacimiento, ante este hijo póstumo, se revoca la donación hecha a Luis. Ahora bien, hay casos en los cuales van a ser donaciones irrevocables aun y cuando se presente la superveniencia de hijos. La primera hipótesis es que se va a declarar como irrevocable la donación si después de efectuada la donación, en un lapso de 5 años, el donante no tiene hijos, o bien dentro de esos 5 años después de efectuada la donación, el donante tiene hijos pero no la revoca, o bien nunca intenta la revocación y fallece. Ejemplo, Pedro le dona la casa a Luis y después de que se la donó, pasan 5 años y Pedro nunca tuvo hijos, entonces ya se declara como una donación irrevocable. O bien, Pedro le dona la casa a Luis, pero pasan 5 años y Pedro sí tiene hijos, pero nunca le revoca la casa a Luis, entonces va a prescribir su derecho. Si él quiere ir 6 años después teniendo hijos, le va a decir, Luis, sabes que ya no, tu tiempo era 5 años y en esos 5 años tú nunca me pediste que la revocáramos, entonces ya no, es irrevocable. O bien, Pedro le dona la casa a Luis, tiene hijos y todo normal, pero en esos 5 años fallece y nunca intentó la revocación, entonces se prescribe y tampoco se puede efectuar la revocación. También se va a considerar como irrevocable la donación, aun y cuando se dé la superveniencia de hijos, si la donación tiene por objeto algo que es menor a 200 pesos, si es antenupcial, si es entre consortes o bien si es remuneratoria. En tal efecto está el artículo 2361 del Código Civil vigente para la Ciudad de México, que nos señala también estos catálogos de donaciones irrevocables aun ante la superveniencia de hijos. ¿Qué efectos tiene esta donación? Primero, los bienes donados van a regresar al patrimonio del donante, pero si estos bienes ya no pueden ser restituidos en su misma especie, cantidad o calidad,
se le va a entregar al donante el valor de los mismos. Si Pedro le donó la casa a Luis y decide revocarle la donación porque tiene un hijo, entonces Luis le tiene que regresar la casa a Pedro. Pero supongamos que Pedro le dona la casa a Luis y Luis después la vende. Y ya cuando Pedro le pide que revoque la donación, le pide la casa de vuelta, pues Luis le va a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo porque ya vendí la casa. Entonces lo que va a pasar es que Luis le va a tener que entregar el valor de la casa a Pedro, se la va a entregar en dinero. En este punto hay que señalar lo siguiente: si los bienes que el donante le ha dado al donatario en donación, el donatario los pone en hipoteca o los da en garantía y se revoca la donación, entonces, ¿qué se establece en la ley según el 2363? Se establece que la garantía o la hipoteca va a persistir, pero el donatario va a tener el deber respecto del donante de redimir la garantía. ¿Esto qué quiere decir? Pedro le da la casa a Luis, ¿no? Y después Pedro le revoca la donación a Luis. Y Luis le dice, bueno, te devuelvo la casa, pero ¿qué crees? Esa casa la di en hipoteca por una deuda que yo tenía. Entonces Pedro va a decir, bueno, la ley dice que la hipoteca sigue, o sea, la casa va a seguir hipotecada, pero tú, Luis, vas a tener que redimirme esa hipoteca, es decir, tú me vas a tener que pagar a mí para que yo pueda saldar la deuda y librar la casa de la hipoteca. Entonces, dame dinero para que yo vaya, pague tu deuda y mi casa ya quede libre de hipoteca. A eso se refiere. El donatario va a poder gozar de los frutos y accesorios que los bienes donados le generen hasta que se le revoque la donación o bien hasta que nazca el hijo póstumo. Entonces va a dejar de poder percibir esos frutos y esos accesorios y se los va a tener que entregar al donante porque ya se le va a revocar la donación o bien porque ya nació el hijo póstumo. De manera anticipada, el donante no puede renunciar a su derecho de revocar la donación. Es decir, si por ejemplo Pedro le dona la casa a Luis, ya dijimos que hay 5 años en los cuales si Pedro tiene hijos o si Pedro muere y después le nace un hijo, se puede revocar la donación. Tiene que pasar esos 5 años para que prescriba el derecho de Pedro de revocar o bien del hijo póstumo. Pero Pedro no puede de manera anticipada decirle a Luis, sabes que ahorita mismo que te estoy dando, renuncio a mi derecho de revocártela después. Eso no se puede hacer. La ley dice, te espera 5 años, porque tú no sabes lo que puede pasar en 5 años. Si en esos 5 años tú mueres y tienes un hijo después, o en esos 5 años tienes un hijo y quieres revocarlo, espérate a que pase ese periodo de tiempo para que entonces ya se pueda revocar. Pero tú de manera, no te anticipes, pues tú no vayas con Luis y le digas, ya, renuncio y yo no te la voy a revocar nunca. No, espérate. Ahora bien, ¿quiénes son los únicos que pueden ejercitar la revocación por superveniencia de hijos? El donante o el hijo póstumo. Nadie más. No lo puede ejercitar absolutamente nadie más. Otra razón por la cual se puede dar la revocación de la donación, ya vimos que era por superveniencia de hijos, y la segunda razón es por la ingratitud. ¿Qué es ingratitud? Según el 2370, se tiene por ingratitud dos cuestiones. Primera, si el donatario comete un delito contra el donante, contra sus bienes, contra su honra, sus ascendientes, descendientes o contra su cónyuge. En esta situación se va a tener que el donatario fue ingrato y entonces se le puede revocar la donación. Si Pedro le dona la casa a Luis, pero Luis le comete un delito contra Pedro, contra su patrimonio, contra su honra, contra su familia, entonces Pedro se lo va a poder revocar por ingrato. Y también se considera ingratitud si el donatario se niega a socorrer al donante por el valor de la donación cuando el donante haya caído en la pobreza. Si Pedro le donó la casa a Luis y después Pedro se queda pobre y le pide ayuda a Luis y él se niega a darle ayuda, se niega a prestarle auxilio, según el valor de la casa tampoco se va a tratar de que Luis saque de la pobreza a Pedro. Pero si, por ejemplo, la casa valía 1 millón de pesos, pues bueno, a Luis no le cuesta nada darle 1 millón de pesos a Pedro por esa casa que ya le dio. Entonces, si Luis se niega a hacer esto, se le puede revocar la donación también por ingratitud. Entonces, se considera esta cuestión. Ahí se establece lo que es ingratitud y si se comprueba esta ingratitud, se revoca la donación. ¿Qué efectos van a suceder? Los mismos que en la superveniencia de hijos. Los bienes tienen que regresar al donante, pero si ya no pueden ser restituidos en su especie, cantidad y calidad, se le van a restituir al donante por su mismo valor. De igual manera, no se puede renunciar anticipadamente el derecho de revocar la donación por ingratitud. ¿Qué periodo de tiempo se tiene para ejercitarlo? Se tiene 1 año desde que el donante tiene conocimiento de la ingratitud del donatario, perdón. Así entonces, si por ejemplo Pedro le dona la casa a Luis y pasan 10 años y a los 10 años Luis comete un delito contra Pedro, pues desde que sucede esta cuestión y desde que Pedro la conoce, Pedro tiene 1 año para revocarle la donación a Luis por ingratitud. Así que la cuestión aquí no es más bien cuántos años después de la donación, sino
desde que se efectúa la donación, en adelante se tiene el derecho de revocarla. Va a depender del donatario no portarse mal, porque desde si tú te portas mal o cometes una ingratitud de las que ya describimos, entonces el donante tiene un año desde que conoce esta una ingratitud para poder revocarte la donación. Ahora, ¿quiénes son los únicos que pueden ejercer esta revocación por ingratitud? El único que lo puede hacer es el donante, pero mucho ojo, se da un derecho a los herederos del donante a revocar la donación por ingratitud, pero se tiene que cumplir una cuestión que están en el 2373 y en el 374, que es la siguiente. Para que los herederos tengan derecho a revocar la donación por ingratitud, tiene que haberla intentado antes el donante. Si Pedro, por ejemplo, nunca intenta en vida de revocarle la donación por ingratitud a Luis, sus herederos no van a tener ningún derecho a revocarle o a intentar absolutamente nada. Pero si Pedro intentó en vida revocarle la donación a Luis por ingratitud y fallece, los herederos sí tienen derecho a pedir la revocación por ingratitud y pueden intentar la acción correspondiente. Este es en el caso de la ingratitud y esto es lo que respecta a la revocación. Vamos a ver ahora lo que es la reducción, que no es lo mismo. La revocación deja sin efectos a la donación. La reducción lo que hace es disminuir el porcentaje de bienes donados, disminuir el porcentaje de la donación, pero no la revoca, no la deja sin efectos, simplemente la reduce. No quita los bienes donados, simplemente dice, bueno, vamos a hacerlo proporcional, vamos a disminuirlo un poquito. Y la reducción se presenta ante la inoficiosidad de las donaciones. ¿Qué es la inoficiosidad? La inoficiosidad de las donaciones se presenta cuando éstas afectan o perjudican la obligación que tiene el donante de proporcionar alimentos a quien según la ley se los tiene que dar. Si, por ejemplo, Pedro le dona a Luis esta casa, pero al hacerlo deja de cumplir con su obligación de darle alimentos a sus hijos, entonces esa donación es inoficiosa y por lo tanto se puede reducir. A lo mejor no le van a quitar la casa a Pedro, no, a Luis, perdón, no se la van a quitar, pero sí van a reducir el porcentaje de lo que vale esa casa para que Pedro tenga liquidez, tenga dinero y cumpla con sus obligaciones de dar alimentos. Ahora bien, ¿en qué caso no aplica esta reducción por inoficiosidad? No aplica si el donante efectuó una donación al donatario, pero el donante fallece y el donatario asume la obligación de proporcionar alimentos a quien el donante tenía que dárselos. ¿A qué voy? Si Pedro le dona la casa a Luis, pero Pedro fallece y nombra a Luis como albacea de sus bienes y como el tutor de sus hijos, entonces ya no se le va a reducir la donación a Luis, porque Luis es el que tiene la obligación ahora de darle alimentos a los hijos de Pedro, porque Pedro así lo instituyó. Entonces sería estúpido que Pedro le dé una donación a Luis y Luis es el que tiene que dar alimentos ahora y le reduzcan la donación a él mismo. O sea, al final ya eres el que necesita los bienes para dar alimentos, ¿no? Entonces, en ese caso, ya no se reduce en la donación, aunque sea inoficiosa, porque el donatario es el que tiene ahora la obligación. ¿Cómo se van a reducir las donaciones? Si el donante hizo varias donaciones y al hacer estas donaciones genera un incumplimiento de sus obligaciones alimentarias, se van a reducir de la siguiente forma. Primero se va a reducir la más reciente o la última en fecha. Después se va a seguir en orden cronológico hasta llegar a la más antigua. Y si con esto no se alcanza a obtener la liquidez o el dinero suficiente para que el donante cumpla con sus obligaciones, entonces se van a reducir las donaciones hechas de manera simultánea, de manera proporcional. Ejemplo, Pedro le donó a Hugo, a Paco, a Luis y a Juan. El más reciente en que fue la donación fue Juan. Entonces, si al hacer estas donaciones Pedro incumple con sus obligaciones, se declaran inoficiosas estas donaciones y al primero a que le van a reducir sus donaciones a Juan porque es el más reciente. Pero si con esto no se alcanza a cubrir el dinero que necesita Pedro para cumplir con sus obligaciones, entonces se va a ir de Juan, luego de Luis, luego de Paco y luego de Hugo. Entonces se va a ir en orden de prelación hasta la más antigua. Pero si ni con esto se termina de obtener los ingresos suficientes para que Pedro cumpla con sus obligaciones, entonces supongamos que al momento de realizar la donación a Hugo, Pedro también le donó a María, fue una donación simultánea. Entonces, como esta donación fue simultánea, se va a reducir proporcionalmente la de los dos, porque fue en el mismo tiempo y en el mismo acto. Entonces, ahí es donde se va a hacer de manera simultánea, se reduce proporcionalmente. Este es el orden de prelación en la reducción de las donaciones. Ahora bien, hay que atender al tipo de objeto que es de la donación para ver cómo se va a dar la reducción. Si se trata de un bien mueble, la reducción se va a dar con el mismo valor que tenía el bien al momento de hacerse la donación. Si, por ejemplo, yo doné un carro a Pedro, perdón, le donó un carro, ay, perdón,
Pedro le donó un carro a Luis y, por ejemplo, el carro al momento de hacer la donación valía 300,000 pesos. Entonces, cuando se le reduzca la donación a Luis de ese carro, se va a hacer sobre el valor que tenía el bien al momento de hacer la donación, es decir, se va a ir sobre esos 300,000 pesos. A lo mejor el carro ahorita ya no vale 300,000, vale 250,000, no importa, se va a ir sobre lo que era al momento de hacerse la donación. En el caso de los bienes muebles. En el caso de los bienes inmuebles, vamos a ver si son divisibles o no. Si son divisibles, se va a hacer en especie. Por ejemplo, si Pedro le donó a Luis un terreno y se le hace una reducción de la donación, pues no hay problema, se reduce, como se puede dividir el terreno, a lo mejor si el terreno era de 100 kilómetros cuadrados, a Luis, por ejemplo, le van a reducir, le van a quitar 40 kilómetros para dárselos a Pedro, pero los otros 60 se los dejan a Luis, entonces no hay problema. Pero si el bien inmueble es indivisible, vamos a tener que ver las siguientes reglas. Si el bien inmueble es indivisible y la reducción va a ser mayor a la mitad del valor del inmueble, entonces el resto se va a tener que dar en dinero al donante. Ejemplo, Pedro le da una casa a Luis, pues una casa no se puede dividir, ¿no? Porque se perjudica su valor. Y resulta que la reducción de esa donación va a ser de más de la mitad del valor de la casa. La casa vale 1,000,000 de pesos. Y resulta que la reducción que se va a aplicar a esa donación va a ser de 600,000 pesos. Es más de la mitad de lo que vale la casa. Entonces lo que va a hacer Luis va a hacer con Pedro lo siguiente. Como no te puedo dividir la casa, te vamos a dar la casa y el resto, esos 400,000 pesos que me faltan, te los doy en dinero. Y así entonces se complementa. Pero si es un bien inmueble indivisible y el valor de la reducción es menor al valor de la mitad del inmueble, entonces el resto lo paga el donatario. Si, por ejemplo, Pedro le da la casa a Luis y la casa vale 1,000,000 de pesos y la reducción que se va a aplicar es de 400,000 pesos nada más, entonces lo que va a hacer el donatario es, te doy la casa y ese resto de dinero, esos 600,000 pesos, te los voy a pagar, como si te estuviera transmitiendo. No, perdón. Borren eso que dije. Cuando se trate de menor de la mitad del valor, Pedro le da la casa a Luis y entonces se aplica una reducción que a lo mejor la casa vale 1,000,000 de pesos y entonces la reducción es de 400,000 pesos. Lo que va a pasar, perdón, aquí es donde me equivoqué, es que Luis se queda con la casa, pero el resto del dinero, esos 600,000 pesos, se los da a Pedro. A diferencia del primer caso que les decía, si es mayor de la mitad del valor, entonces se le entrega el bien al donante y el resto se le da en dinero. Si es menor a la mitad del valor del inmueble, entonces se lo queda al donatario, pero el resto se lo paga al donante. Repito los ejemplos para que quede bien claro. Si es un bien inmueble y la reducción es de más de la mitad del valor, entonces el donante va a recibir el inmueble y el resto se le va a dar en dinero. Pero si es de menor de la mitad del valor, entonces el bien se lo queda al donatario y se va a pagar el resto del valor del inmueble al donante en dinero. Y repito los ejemplos. Si Pedro le da la casa a Luis y se le aplica una reducción de la donación y esta reducción es de más de la mitad del valor del inmueble, entonces la casa se le regresa a Pedro y el resto del dinero se le paga en dinero. Pero si es menor a la mitad del valor, entonces la casa se la queda a Luis y el resto del dinero se lo paga a Pedro en concepto de dinero. Así es como se va a aplicar la revocación y la reducción de las donaciones. La revocación, como vimos, es por superveniencia de hijos o por ingratitud, y la reducción es ante la inoficiosidad de las donaciones, y ya vimos las reglas que se deben de seguir por prelación y según el tipo de bien de que se trate. Mi fuente de información es evidentemente el Código Civil. Los invito a que lean el Código Civil, los artículos que he señalado, así como a la doctrina para que vean todo lo que se dice respecto de las donaciones en este sentido. Y pues bueno, hasta aquí llegaría entonces este video y hasta aquí llegaría entonces el tema de la donación. Y pues bueno, que tengan felices vacaciones y nos vemos en la siguiente ocasión.